Hola, hola chavos, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver la progresión número 9 de Humanidades 2. Esta nos comenta lo siguiente. Argumenta la posibilidad y conveniencia de preservar la experiencia colectiva de una comunidad para que pueda valorar la convivencia, de mantener o de transformar el sentido, la forma y la estructura de las relaciones en una comunidad. Miren jóvenes, para poder entender esta progresión 9 de humanidades, nos vamos a apoyar de las dimensiones 2, 3 y 4, donde vamos a definir o a explicar los siguientes conceptos. Crítica y crisis del universalismo, descolonialidad y poscolonialidad. Esos conceptos vamos a ver para poder entender esta progresión 9, que es parte de la introducción, este video que es parte de la introducción a las actividades que vamos a ver en el salón para poder lograr el aprendizaje de esta progresión número 9 de Humanidades 2. Bueno, vamos. Primeramente también nos marca la progresión que para poder entender todo esto debemos ver un tema en especial. ¿Sí? Como a manera de introducción, vamos a ver qué es persuasión y qué es la persuasión en la política. Vamos a ver primero qué es persuasión. La persuasión es un conjunto de acciones enfocadas en influir sobre un individuo mediante argumentos, pruebas, pues, y tácticas emocionales. Estas se proponen conectar con las creencias, sentimientos de las personas para dirigirlas hacia una acción. Entonces eso es persuadir, convencer a través de argumentos, datos, ejemplos, estadísticas, testimonios, ¿sí? Sí, y también llegarles a las personas a sus emociones y sentimientos. Decirles pues lo que quieren escuchar, llegarles al corazón. Si hay que llorar, pues se llora. Sí, esa es persuasión, ¿sí? Eso es persuasión cuando realmente alguien quiere convencer a otra persona, tiene que usar los argumentos necesarios para convencerla. Ahora, esta persuasión se usa mucho en la política o es parte también, es una herramienta más en la política. Vamos a ver qué es la persuasión en la política. La persuasión es el proceso de comunicación política mediante el que se trata de convencer a los votantes para que cambien sus actitudes, sus actitudes, conductas o preferencias de manera libre y consciente. Esto, en toda democracia, el proceso electoral sirve para que los ciudadanos comparen, evalúen y seleccionen la alternativa que más le convenga a sus intereses y que represente lo que para ellos debe ser. Entonces, jóvenes, la persuasión en la política va a intentar lo mismo que vivimos en persuasión arriba, convencer, que la gente cambie su actitud, que cambie su mentalidad, que cambie su conducta y principalmente que cambie su preferencia que tenía en un momento hacia otro candidato y que la cambie para el candidato que está usando la persuasión o el candidato que está en ese momento platicando o dando el discurso, ¿no? Entonces, persuasión es convencer a las personas con argumentos, pruebas, estadísticas, ejemplos, testimonios, ¿sí? Frases, con frases emotivas, con sentimientos, ¿sí? Con nostalgia, llegarle a la gente al corazón, ¿sí? La persuasión tiene algo bueno, que es la persuasión es noble, trata de convencer, va a convencer el discursante que mejor emplee los argumentos. Ahora, ¿sí? Eso es persuadir. Ahora, que algunos políticos, en vez de usar persuasión, usan la manipulación, es otra cosa. ¿Qué es manipular? ¿Qué es la diferencia entre persuasión y manipular? La manipulación ya va con un sentido malo, ¿sí? Por ejemplo, decir que un votante o un partido político diga, si no votan por mí, y eso se ha escuchado mucho, si no votan por mí, les voy a quitar las becas o ya no va a llegar el programa tal o el proyecto tal. Ahí la gente vota, pero porque está siendo condicionada. Y eso se le llama manipulación, ¿sí? Entonces no es lo mismo manipular que persuadir. Persuadir es tratar de convencer a la persona libremente, que cambie de opinión libremente, con argumentos. Bueno, sigamos adelante. Ahora sí vamos a empezar a ver los conceptos que marca esta progresión, perdón, disculpen. El primer concepto que vamos a ver es crítica y crisis del universalismo. ¿Y qué es el universalismo? Es el diálogo que afirma la existencia de una verdad universal
objetiva y eterna que la determina todo y por ende debe ser admitida igualmente por todos los seres humanos. Un pensamiento universalista asegura la veracidad de una forma única e indiscutible de ver, explicar u organizar las cosas. Miren, jóvenes, la universalidad o el universalismo significa que cuando alguien, algún estado, algún gobierno, algún líder, alguna persona que tenga poder, impone algo o dice que eso es la voluntad que se debe de cumplir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, aquí en América, cuando llegaron los españoles, ¿sí? La religión, cuando nos conquistaron, la religión católica era la universal en todo el continente americano, o por lo menos en la Nueva España. Esa era la religión y se tenía que seguir y procesar y llevar a cabo. Todos nos teníamos que adaptar a la religión católica porque según los españoles esa era el camino a seguir, porque esa era la orden del rey, porque eso es lo que emanaba Dios para nosotros, ¿no? Con el tiempo el mundo se fue civilizando y empezamos a ver que no todo lo que dice, no todo lo que se dice que es universal es cierto. Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, hay muchas cosas que los políticos imponen a través de las leyes. Por ejemplo, los impuestos. Hay impuestos, por ejemplo, los impuestos a la comida. Y está en la ley de Hacienda, en la ley fiscal. Y el gobierno dice, vamos a poner el 20% de impuesto a la leche. No porque el gobierno lo diga y diga que es universal, quiere decir que esté bien, ¿sí? Aquí es donde entra esta filosofía, donde uno dice, es bueno todo lo que el gobierno determina e impone o lo hace universal. Ahí es donde entra la cuestión y donde el ser humano se debe de volver crítico. ¿Qué tan buenos son las leyes que hace el Estado o que el Estado crea? ¿Sí? Ahí eso es universalismo, ¿sí? Continuemos, jóvenes. Ahora vamos a hablar de la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? Busca desvincularse de nuestras actuales estructuras de conocimiento y poder para crear estructuras nuevas. Se resiste a las estructuras coloniales, pero no se esfuerza necesariamente por crear estructuras totalmente nuevas. Jóvenes, para poder entender qué es la decolonialidad, debemos recordar que es colonización, ¿sí? Hace mucho tiempo existía el continente europeo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo todo era eurocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Europa era el continente que dominaba, ¿sí? Europa, Francia, España y Italia y todos los que están en el continente, los países que están en el continente europeo, eran los que tenían el poder, el dominio en aquella época, ¿sí? Entonces ellos fueron conquistando continentes y países, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir claro, a nosotros los mexicanos, hace mucho tiempo nos conquistaron los españoles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con la llegada de Hernán Cortés. Ahí, cuando otro país, en este caso España, que pertenece al continente europeo, llega y nos domina y nos conquista, ahí nos están colonizando, ¿sí? Ahora, ¿qué es descolonialidad? Es cuando pasó la independencia de México, cuando el país que está dominado empieza a abrir los ojos, empieza a protestar, empieza a manifestar esta inconformidad, esta desvinculación que quiere tener con ese país que nos colonizó. Por ejemplo, los españoles nos dominaron y nos impusieron o pusieron su jerarquía económica, impusieron la religión, impusieron el sistema económico, impusieron la educación, impusieron muchas cosas. Obviamente que a ellos les convenía y les beneficiaba. Entonces, cuando pasa la independencia de México con Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, empezamos a descolonialidad, ¿sí? A descolonizar, empezamos a manifestar que no nos gustaba la forma en que ellos gobernaban a nuestro país, porque es nuestro país, México es nuestro país. Entonces ahí empieza la descolonización, cuando los mexicanos empezamos a protestar, ¿sí? Y esto pasó en muchos países. Por ejemplo, en la India estaba dominado también por un país europeo, que es Reino Unido.
Entonces ellos también a partir de 1947, 1942 a 1947 empezaron a manifestar toda esta inconformidad que tenían del dominio económico, político, cultural, educativo, religioso de el Reino Unido. Entonces, cuando un país se empieza a manifestar o se empieza a poner en contra del país dominante que los colonizó, ahí se llama descolonialidad. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente concepto y el último. Postcolonialidad. El postcolonialismo podría ser considerado como un movimiento político e intelectual que desafía las lógicas y las prácticas coloniales pasadas y presentes. Como movimiento está relacionado con la descolonización de los territorios, las naciones, las identidades, los pueblos, las marginaciones sociales que permanecen oprimidos o violentados por diversos mecanismos propios del colonialismo y del nacionalismo. Postcolonialidad tiene mucho que ver con la descolonialidad. Ahora, recuerden que hace ratito les dije que en la descolonialidad el ser humano o el país dominado, ¿sí? El país dominado empieza a manifestar esta inconformidad, a rechazar el poder el poder que fue, ahora sí que fue impuesto por el país que nos conquistó. Ahora, en la descolonialidad solamente se manifiesta el descontento y la inconformidad, ¿sí? Pero en la poscolonialidad surge ya después de que pasa la colonización, cuando ya uno es libre. Por ejemplo, con México empezó la descolonialidad con la independencia de México. Cuando México logra la independencia de México, ¿sí? Cuando logra la independencia de México en 1821, ¿sí? Empieza ya la poscolonialidad, que es un movimiento. Entonces la poscolonialidad va a ser un movimiento que empieza a crear nuevas reglas, a buscar la manera de cambiar las ideas pasadas, dice ahí, las ideas pasadas y presentes. Por ejemplo, ustedes creen, alumnos, que a estas alturas de nuestro país, en estos tiempos, todavía existe algún rasgo del país dominante, de los europeos en México. ¿Se han dado cuenta quiénes son los que tienen el poder en México? La gente que de alguna manera tiene parentesco, así, en sus antepasados con los que nos conquistaron. Ese grupo pequeño de gente rica y poderosa de España que en algún momento nos conquistó hace muchos años, sus descendientes todavía en algunos lugares de México tienen el poder, ¿sí? Entonces la poscolonialidad no solamente se encarga de criticar y cambiar las reglas que en un momento hubieron en el pasado, sino las que todavía se preservan, y las ideas erróneas o de colonización que todavía preservan en estos tiempos actuales, porque ustedes saben muy bien que en la realidad es un grupo de personas que dominan el poder político, económico, cultural y educativo de nuestro país. Entonces, la poscolonialidad busca cambiar eso, de acabar con todas aquellas raíces o antecedentes o todavía ideas que todavía perduran de la colonización en estos momentos, en estos tiempos. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer para erradicar eso? Con movimientos políticos e intelectuales, con gente que sepa discursar y persuadir para poder hacer el cambio, la dinámica social. Entonces, jóvenes, esto fue la progresión 9 de Humanidades 2. Nos vemos en la próxima. Bye.